recibirlos, la doctora Laura Esther González, el doctor Iván Romarico, y pues no está presente, pero también el doctor Acosta coordinan pues estas pláticas que son muy importantes en la actualidad. Es un tema muy importante para las mujeres, la incidencia del cáncer de mama ha aumentado y pues bueno, son cosas que todos debemos de saber para cuidarnos a nosotros mismos y también a los demás, a quienes queremos. Entonces pues, sin más, les presento al doctor Iván Romarico, que va a comenzar con una pequeña plática de cáncer de mama y posteriormente haremos un pequeño taller. Gracias, Perla. Primero que nada, otra vez, darles la bienvenida a todos ustedes y me va a gustar mucho hablarles de cáncer de mama, porque actualmente está como en boga y bueno, estamos en el mes de cáncer de mama y el 19 de octubre es el día del cáncer de mama. ¿Por qué es tan importante el cáncer de mama en México y en el mundo? ¿Puedes pasar aquí bien, por favor? Vamos a ver que en el mundo, la Organización Mundial de la Salud se preocupa por saber qué tan importantes son los problemas en salud. Se hizo la misma pregunta y cuando ellos veían la incidencia y la mortalidad, veían que hay un montón de gente enferma por este tipo de tumor. De hecho, es la principal causa de tumores de cáncer en las mujeres. No pasa el siguiente, es 1.38 millones más o menos de cánceres que se presentan anualmente y estas cifras son de las cifras del Globocan, que fueron en 2009, pero hay proyecciones al 2012, ¿no? Y es el 23% de las neoplasias en el mundo, 20% de los tumores en el mundo se debe a cáncer de mama. Como les digo, 1.3 millones de personas viven actualmente con esta gran enfermedad y aproximadamente hay 715,000 casos nuevos de cáncer en el mundo por año. Eso quiere decir que es un problema de salud mundial. Nada más para que se den una idea, una mujer cada minuto en el mundo muere por cáncer de mama, ¿no? ¿Ok? Pasa la que viene. Obviamente, en países en vías de desarrollo como nosotros, estos son los países menos desarrollados en rosita, ustedes pueden ver que la mortalidad es mayor, 0.43 versus 0.30 en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, así como Australia, ¿no? Entonces, la mortalidad es peor en nuestros países, por eso es muy importante conocer esta enfermedad. Entonces, causa más común de muerte por cáncer, aproximadamente 411,000 muertes anuales y 1.6 de las muertes totales en la mujer. Casi 2% de muerte por cáncer. Ahora, ¿en quién es más frecuente? Y esto es en Estados Unidos. Tienen mejores cifras que nosotros, sin embargo, son muy transferibles a nuestra población. Y lo que pasa en Estados Unidos es que si ustedes ven, a partir de los 45 en adelante, la incidencia del cáncer de mama sube. En México se sabe, al menos por cifras del INEGI, no traigo esa diapositiva, que en el 2013, según el INEGI, se presentan más casos de cáncer entre los 75 y 74 años de edad, 65 y 74 años de edad, y el segundo es 75-84 y el tercero es 85 en adelante. Parece ser que la distribución es un poco diferente, sin embargo, al igual que en Estados Unidos, la incidencia empieza a aumentar a partir de los 45 años. Eso es algo importante, ¿no? ¿Me pasa la que viene, por favor? Bueno, ¿qué tan importante es la incidencia y la mortalidad? Ustedes pueden ver que cáncer de mama en el 2006 representó el 15%, en el 2007 14% de las neoplasias en cuanto a incidencia, y esto quiere decir que representa la primera causa de muerte en mujeres por tumores en México. La primera. En los hombres, bueno, se da más o menos un cáncer de hombre por 29 de mujeres. Entonces no es tan infrecuente tampoco, ¿no? Y la mujer pues tiene más riesgo de presentar este tipo de neoplasia, obviamente. Desde el 2006 representa la primera causa de morbilidad hospitalaria. Quiere decir que desde el 2006 en adelante hasta ahora, 20% de las mujeres se hospitalizan por cáncer de mama. Eso es relevantísimo, porque no solo provoca muerte, sino también complicaciones que te llevan al hospital. Habitualmente puede ser el diagnóstico o una metástasis o un problemita asociado, una complicación. Next. En México cada 2 horas muere por cáncer de mama. Se cree, bueno, de hecho se tiene la incidencia, el Instituto Nacional de Cancerología aquí en México tiene la cifra de 15 mujeres mueren cada día por este tipo de problemita, es decir, cada 2 horas muere una mujer. Yo les puse una velita representando, ¿no?, cada 2 horas una mujer. Y es bien importante que ustedes sepan que este tipo de enfermedades se pueden prevenir, detectar oportunamente y habitualmente curar.
¿Qué ha pasado en el tiempo? Esta es una cifra, y les pongo cifras porque ustedes entienden muy bien. Esta es a lo largo de los años 80 hasta adelante, hasta el 2006, que es más o menos cuando tenemos buenas cifras. Actualmente hay más estadísticas, sin embargo no son tan adecuadas. Y lo que vemos es que a lo largo del tiempo el cáncer de mama ha ido en aumento en los diferentes estadios de la edad. 40-49, 50-59 o decenas de enfermedad, 60-69 70 todos han ido incrementando a lo largo del tiempo. Se cree que alrededor del 50% de las pacientes en el tiempo, va a haber más pacientes de incidencia en todo México. Esto no es diferente en el mundo. Se cree que en la OMS 43% de incremento en el 2030 de cáncer de mama. 43% de incremento en incidencia, es impresionante, ¿no? Lo que sigue. ¿Qué pasa en México? Esto pasa en México por el desconocimiento de la enfermedad. Y en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país de primer mundo, 60% de los pacientes se presentan en etapa 0 y 1. Etapa muy curable, 99% de tasas de curación si se presentan en esa etapa. Habitualmente en esa etapa son episodios subclínicos, es decir, el paciente no tiene síntomas y se detecta por medio de una mastografía o ultrasonido. ¿Qué pasa en México? Solo el 5 al 10% se detecta en etapa 0 y 1 y el resto se etapa en etapa 2 y 3. Y a lo largo del tiempo, desde el 92 hasta ahora, no ha habido un cambio significativo. Seguimos detectando mal en México, seguimos detectando tardíamente. Entonces, esto impacta en la salud de las mujeres. Aparte de que se detectan tarde, pues no se van a curar. Habitualmente esas pacientes son las que se van a morir con cáncer de mama. Por eso ustedes tienen que concientizar a la gente, ¿no? ¿Qué pasa? No solo afecta desde el punto de vista anímico, emocional o físico, sino también es más costoso. Las pacientes con cáncer de mama cuando se detectan en etapa 1, su tratamiento es menos costoso que si se detectan en etapa 4 y no se van a curar. Es mucho más costoso desde el punto de vista de pesos. Esta es una gráfica utilizada por unos doctores en un grupo del IMSS. Entonces veían en el IMSS cuánto costaba una paciente que estaba en etapa avanzada y obviamente costaba muchísimo más, casi 3 veces más que una etapa temprana, y no se iba a curar. Se iba a seguir enfermar y se iba a morir, ¿no? Entonces sale más costoso detectar tardíamente. Por eso es muy importante los programas de detección oportuna y este tipo de programas que intentan concientizar a la gente acerca de la enfermedad y hacerles ver a otras mujeres, igual algunos hombres, pero a otras mujeres, que es muy importante hacerse la detección oportuna de cáncer de mama. ¿Qué pasa en México desde el punto de vista de salud pública? La mayoría de las mujeres que tienen riesgo de presentar cáncer de mama, y sabemos esto por incidencia, tienen poca cobertura por el Seguro Popular o por algún tipo de seguridad social que les ayude a tratarse el cáncer de mama. Actualmente son un poquito mejores, más o menos 35%, sin embargo, el 65% sigue sin tener una manera de tratarse el cáncer de mama oportunamente, ni con dinero ni con ningún tipo de institución. Por eso es bien importante detectarlo a tiempo, porque la mayoría de las mujeres todavía pagan por tratarse el cáncer de mama. Nosotros en la consulta atendemos a pacientes con cáncer de mama en etapa temprana, habitualmente como el 20% de las pacientes, y de esas como el 70% pagan su tratamiento, de cash su tratamiento. Por eso es bien importante aumentar esta cobertura desde el punto de vista del sistema de salud. Sin embargo, eso en México está un poquito complejo y con cada vez el deterioro del sistema de salud pública, pues tenemos más problemas para hacer eso. Ahora, algunos factores de riesgo que impactan deleteriamente en tener más cáncer de mama, y algunos son los factores genéticos o familiares, exposiciones a radiación, algunos trastornos hormonales, estilo de vida o personales, historia personal de cáncer de mama, así como otros que no podemos evitar, como son la edad, la raza, algunas enfermedades benignas de la mama y la historia personal de cáncer de mama. Les voy a presentar cada uno de ellos. Entonces, si yo consumo alcohol, tengo más riesgo de cáncer de mama, ¿no? Habitualmente, si consumo arriba de 3 cervezas al día o el equivalente, tengo más o menos 2 a 3 veces más un riesgo de presentar cáncer de mama que una paciente que no bebe. Genéticos. Los factores genéticos representan el 5 al 15% en general de todos los cánceres de mama. Si ustedes tienen familiares con cáncer de mama, recuerden que esto puede ser un cáncer de mama familiar y que ustedes también lo pueden pasar a sus hijos o algún otro familiar puede estar afectado a un lado de ustedes, por ejemplo, un hermano, una prima, una tía.
Es bien importante que sepan que el 5 al 15% de las veces es genético y que alguien más puede tener el riesgo de ese, porque yo lo tengo en mi sangre. Obesidad en actividad física, obviamente el problema metabólico, diabetes, hipertensión y obesidad son factores asociados a cáncer de mama. Los factores reproductivos, por ejemplo, si una mujer tuvo menarquia temprana, menopausia tardía o estuvo expuesta a muchas hormonas, por ejemplo, el haber tomado terapia de reemplazo hormonal por más de 10 años, te concede un riesgo mayor de tener cáncer de mama. O tener nulliparidad, o tener un embarazo tardío, no amamantar, son factores de riesgo. Hábitos dietéticos, obviamente, grasas animales, se han visto disminución de fibras, se han visto con aumento en el riesgo de cáncer de mama. Ahora, hay algunas lesiones benignas que deben de conocer que se asocian a cáncer de mama. La que sigue. Bueno, si ustedes tienen una lesión benigna de mama, van con TT, les hace una biopsia, le dice, oye Iván, o oye fulanita, tú tuviste una cicatriz, un papiloma, una adenosis y todo eso, son lesiones proliferativas que tienden a crecer, pero que no tienen riesgo. Pero cuando les hablen de una hiperplasia ductal o lobular atípica, que son estas de aquí, estas son factores de riesgo para cáncer. Son cáncer, de hecho, o cáncer preclínico, o van a transformarse en cáncer. Cuando ustedes en algún momento escuchen estas palabras atípico, hiperplasia ductal o lobular atípico, es un riesgo para cáncer. Tienen que acudir con el oncólogo para el manejo de esta lesión. Así como el riesgo de estas lesiones son de 4 a 6, riesgo relativo más si tienen lesiones multifocales. 10 veces más de presentar cáncer que una persona que no la tiene. La que sigue. Obviamente la edad es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Otro factor de riesgo importante es el dinero. Las personas de bajos recursos tienen más riesgo de cáncer de mama, ¿no? La raza negra tiene más riesgo de cáncer de mama. Esto es porque se cree que están asociados a algunas enzimas que aumentan la proliferación de las células mamarias. Next. La obesidad, como dije, si tienes más de 33 de índice de masa corporal, tienes 27% de presentar cáncer en tu vida. Por cierto, 1 de cada 6 mujeres tendrá cáncer de mama. De aquí, varios tendrán cáncer de mama. Cada 6. Es un montón. Hagan números. Un montón. Entonces, la nulliparidad, por ejemplo, la menopausia tardía, la menarquia temprana, como les mencioné, o la falta de lactancia o de embarazo pueden ser factores de riesgo. El que tenga una mama muy densa también es un factor de riesgo, y el riesgo relativo puede ser hasta 5 veces más. Algunos medicamentos se asocian a largo plazo, sobre todo en personas mayores, pueden presentar algún factor de riesgo asociado al estar tomando medicamentos. Y algunos síndromes genéticos. No sé si han escuchado a Angelina Jolie. Bueno, Angelina Jolie, como otras de la farándula, otros personajes, tienen síndromes asociados a cáncer de mama familiar. Y por ejemplo, el más importante es el que se llama BRCA1 o BRCA2, BRCA1 o BRCA2, que es el BRCA. Entonces, si yo tengo un BRCA, tengo 60 a 80% de posibilidades de presentar cáncer de mama. 60% de presentar cáncer de ovario, 20% de presentar cáncer de páncreas y un 15% de presentar cáncer de próstata si fuera hombre. Entonces, si yo tengo un familiar que tiene cáncer de mama y tengo otro familiar que tiene cáncer de ovario, hay que buscarlo, porque yo puedo tener el gen y presentar cáncer de mama en un futuro. Lo que pasó con la Angelina Jolie es que su mamá y su hermana tuvieron cáncer de mama y ella dijo, pues qué raro, ¿no? Mujeres jóvenes, le hicieron la mutación, la tuvo positiva y se quitó ambos senos, reduciendo 99% de la posibilidad de presentar cáncer de mama. Pero acuérdense que ella también tiene riesgo de otros tumores, entonces está en vigilancia, ¿no? Entonces, este tipo de síndromes existen y nosotros en la clínica de mama tenemos un grupo multidisciplinario que se encarga de detectar oportunamente las mutaciones. 5 mililitros de sangre y podemos detectarla en su sangre si tienen o no la mutación. Vale más o menos $1,500 y en 2 semanas ustedes tienen el test, ¿no? Entonces, es posible hacerlo
No es barato y lo recomendamos solo en pacientes que tienen riesgo de presentar cáncer de mama familiar. ¿Quiénes? Pues pacientes muy jóvenes, mujeres que tengan 50 años o menos, mujeres que tengan múltiples tumores en ambas mamas, múltiples antecedentes de varios cánceres o múltiples familiares, ¿no? Mujeres que tengan su hermana, su prima con cáncer de mama ovario, esas tienen riesgo de cáncer de familiar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No? Fumar te da riesgo de cáncer de mama, y no solo de cáncer de mama, sino de otros cánceres. Muy importante que dejen de fumar si lo hacen. A la larga tienen muchas complicaciones. Y el fumar, se cree que si uno lo quita, el 30 al 50% de los tumores no existirían. Entonces es bien importante. Como les dije, el tomar es dosis de respuesta. Si yo tomo más de 3, pues más riesgo de cáncer tengo. Los estrógenos, la terapia de reemplazo hormonal, cuando yo tengo una menopausia y quiero reemplazarme porque me siento muy mal, si duro más de 5 años, empiezo a aumentar el riesgo de cáncer, ¿no? La radiación en el pecho, por ejemplo, si yo tuve antecedente de un tumor en la infancia y me radiaron el pecho, la mujer tiene hasta 200 veces más veces de presentar cáncer de mama que una que no. Si alguien tuviera un antecedente de linfoma, donde dan radioterapia o algún tipo de tratamiento al pecho, pues tiene más riesgo. ¿Quieres hablar tú de escrutinio? Porque voy a mostrar imágenes y esto, o me sigo. Si quieres sacar, ya. Ay, ¿qué te dentro? No, pues a mí me da igual, me sigo. Bueno, lo importante de la clínica de mama es que es un grupo multidisciplinario de médicos. Están ginecólogos, están oncólogos médicos, están cirujanos oncólogos, están radiólogos expertos en la mama. Entonces, al trabajar como equipo multidisciplinario, la tasa de detección oportuna aumenta y habitualmente si ustedes, ahorita les van a dar unas recomendaciones de escrutinio, de cribado, para determinar y detectar oportunamente el cáncer de mama. Si ustedes tienen alguna pregunta en algún momento, acérquense con el experto que más confianza le tengan y la verdad es que les puede ayudar mucho. Los ginecólogos que hay acá son muy buenos y la mayoría son parte de la clínica de mama. Entonces, hasta ahorita espero haber intentado dar la relevancia de lo que tiene el cáncer de mama en cuanto a números, en cuanto a complicaciones, y ahorita les voy a hablar un poquito de tratamiento rapidito después de que acabe el escrutinio. Tengo una pregunta. ¿Qué es nulidad? Que nunca te hayas embarazado. ¿Nuli? No. Embarazado. Perdón. ¿Tiene alguna otra pregunta así medio rara? Porque esta es una clase que está un poquito elevada, sin embargo, yo me he dado cuenta que las personas que no son médicos entienden mejor que los médicos, ¿no? Entonces la verdad es que no la aterrizo mucho con la idea de que vean qué es lo que pasa realmente en los estudios. Porque los médicos dicen, oye, hay estudios donde mencionan que el riesgo de cáncer es mucho mayor si me radian. Pues sí, o sea, imagínense 200 veces más de riesgo, muchísimo. O, por ejemplo, si yo tomo alcohol, ¿por qué tomar alcohol tiene que ver con cáncer de mama? Porque se liberan algunos factores de crecimiento en el epitelio glandular y tengo más riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué la diabetes? Porque también libera otros factores de crecimiento, por ejemplo, el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1. Entonces, diabetes, hipertensión, obesidad se asocian a cáncer de mama. Está hablando usted de radiaciones en la parte torácica. Mi hija tuvo luxación congénita y todo su primer año estuvo muy radiada en cadera. No. El riesgo, por ejemplo, para ella específicamente sería más bien de sarcomas, que son tumores secundarios a la radiación, principalmente, aunque se presentan en 1.3 o 1.5%, realmente son pocos los sarcomas que se presentan, o leucemias. ¿El sarcoma dónde? El sarcoma es un tumor de tejido blando, puede ser del huesito o del músculo o del tejido conectivo, en donde se radia. Bueno, yo recuerdo que le ponían una como plaquita en forma de corazón para proteger, decían, sus gónadas. Los ovarios. Así se lo ponían para radiar la cadera, porque era cada mes, 9 meses o así. Sí, el riesgo que tiene es bajito de presentar tumores asociados a radiación. Es bajito, 1.5%, pero hay que llevar una vigilancia. De hecho, ella nunca debe de estar fuera de la vigilancia de un oncólogo, quirúrgico o médico, como ustedes quieran, da lo mismo, pero siempre tiene que estar en vigilancia para evitar
o detectar oportunamente si se presentaron tumores o se quitan y el 100% es curable, ¿no? Eso es bien importante. ¿El CT scan es radiación? Sí, aquí está la experta en radioterapia, en radiaciones por imagen. Pero lo cierto es que se requieren más de 1000 estudios para obtener una radiación que sea importante y factor de riesgo para algún tipo de tumor. Si se han tenido unos 7, 6. Realmente la radiación que se da inclusive puede llegar a ser menos que algunos estudios de imagen, que también son radiaciones, por ejemplo, unas plaquitas, una acidosis metastásica, y esto tiene más o menos la misma radiación. Ella les va a revelar exactamente, pero se requieren muchísimas. Sí, la radioterapia, eso quería aclarar, no es lo mismo que un estudio de diagnóstico. La radioterapia es un tratamiento para matar células, para aniquilar tejido. Entonces la radiación es altísima y son otro tipo, no es rayos X. Y lo de nosotros son rayos X. Y ahorita va a haber ahí una tablita. O sea, la mamografía no les causa más riesgo de cáncer de mama. A eso voy. Inclusive, si tuvieran una mutación de riesgo, inclusive ese tipo de radiación que va a hablar la doctora, no es riesgo para ustedes. Es al revés, es oportuna, es adecuada. Muchas veces tiene uno la idea de que, oye, si yo tengo antecedente de una mutación genética como BRCA, yo tengo más riesgo porque hago mastografías. Ni siquiera ellas tienen más riesgo. Ustedes menos. Que luego muchas llegan con el mito de, oye, pues una mastografía me dio radioterapia. No es radioterapia, no es radiación. Sí es radiación, pero no en la dosis ni en la forma. Bueno, como comentaba Iván, entre las técnicas de detección realmente pues tenemos una triada, ¿no? Acudir a su médico, que el médico la cheque. La consulta con el médico debe ser a partir de los 25 años, que el médico las explore, llámese el médico familiar, el ginecólogo, digamos su médico tratante. La segunda parte de esta triada es la autoexploración, y esta es muy importante porque la mayoría de los tumores se los detectan ustedes solas. O sea, cuando ya llegan con nosotros es porque ya se palparon algo. Pero ¿por qué es importante hacerlo a tiempo? Porque, o sea, cuando ya se lo tocan, ya está muy grande, ya es un bulto aproximadamente, contábamos que era de 1 centímetro para que ustedes lo puedan palpar. Entonces, el chiste de todo esto es detectarlo un poquito antes. Entonces, ¿cuáles son los signos, síntomas que podríamos detectar en la autoexploración de mama? Bueno, de entrada sería pararnos frente al espejo, vernos las mamas. Una mama es más grande que la otra, todas las mujeres, pero no exageradamente más grande que la otra. Entonces tenemos que diferenciar entre una y otra mama, ver si una está más arriba, una está más abajo, una está más grande a lo que habitualmente está. Alteraciones en la forma, una puede caer más en péndulo y otra estar más paradita. Y si hay cambios en la piel o en los pezones. De entrada eso es lo que tenemos que hacer antes de palparnos. Posteriormente, entonces, nos vamos a recostar. A la hora de autoexplorarnos, lo que vamos a hacer es subir el bracito, porque sí cambia, sí llega a cambiar la distancia entre nuestros dedos y la piel si subimos o bajamos el brazo. Entonces, mientras está acostado, como viene aquí en la imagen, se utilizan 3 dedos. Se utilizan los 3 dedos en medio y ustedes pueden hacer ahora sí que la exploración como ustedes quieran. Si la quieren hacer horizontal, si la quieren hacer en círculos. La finalidad de esta exploración es que no nos saltemos ningún área. Entonces, si nosotros lo hacemos en horizontal, saber que vamos a empezar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Si lo vamos a hacer en círculos, si vamos a empezar del centro alrededor. El chiste de todo esto es no perder ningún área, o sea, no saltarnos ningún área, porque bueno, a pesar de ser es un campo pequeño, cualquier milímetro que se nos escape pues puede ser una lesión que no estamos palpando. También lo del ejercicio de subir el brazo y bajar el brazo también lo hacemos enfrente al espejo, porque eso también puede modificar la forma en que cae la mano. Por último, también se recomienda hacer una presión del pezón. Esta presión del pezón, no exagerada, puede generar que salga líquido. En adolescentes es normal que salga cierto tipo de secreción, inclusive hay secreción azul, hay secreción verde. No es normal que haya secreción transparente o amarillenta. Esas secreciones son secreciones de sospecha. Obviamente la secreción sanguinolenta es todavía más datos de alarma. La secreción lechosa, bueno, obviamente se tiene que evaluar conforme el ciclo, si está lactando la paciente, si acaba de terminar de lactar, pero son secreciones que usualmente no están relacionadas con malignidad, sin embargo sí es
una bandera para checarse cualquier tipo de secreción. Continuamos, por favor. Dentro de las conclusiones, entre lo que hablaba Iván y la autoexploración, bueno, es que evidentemente existe mayor frecuencia de cáncer de mama, es curable si se detecta a tiempo. La verdad es que estas campañas de prevenir, no sé qué tan correctas sean porque el cáncer de mama no se previene, se detecta a tiempo. Solo en pacientes con cáncer genético familiar sí se previene, porque puede ser mastectomía Angelina. Son poquitos casos, o sea, sí se puede prevenir en cáncer genético familiar, pero lo que dice la doctora, en la mayoría, que son 80-95% de los casos en cáncer esporádico, solo se detecta a tiempo. O sea, por eso es el hincapié de checarse, o sea, básicamente lo que queremos es detectarlo en la etapa más temprana posible para que sea curable al 100%. Y continuar con la triada, ¿no? Autoexploración, mastografía y un tratamiento oportuno y adecuado. Aquí viene mi parte, yo soy radióloga, especialista en imagen de la mama e intervención de la mama. Entonces, ¿qué se trata de lograr con un estudio de mamografía? Hacer un tamizaje. Un tamizaje separa a las pacientes que tienen algo de las que no tienen nada. Pero estas pacientes es una población sana, pacientes que no tengan ningún síntoma, ningún signo. Y de aquí hacer un escrutinio. Estas son de sospecha y estas van para seguimiento anual. Continuamos, por favor. ¿En quiénes se realiza? Mujeres mayores de 40 años, mujeres con factores de riesgo, que sea historia personal o familiar de cáncer de mama, como había comentado, nuligesta, o que el primer embarazo haya sido después de los 30 años, que la verdad es lo más normal actualmente, o sea, todas trabajan, todas estudian, nos esperamos para tener bebés, algunas ya no tienen bebés, entonces también por eso se han dado estos factores. Antecedentes de patología mamaria benigna, que si a mí alguna vez me dijeron que tenía fibrosis, quistes, fibroadenomas, y una vida menstrual mayor de los 40 años. Y obesidad, como había comentado el doctor. La norma mexicana actual es cada año hacerse la mastografía. No es cada 2 años, es cada año. El ultrasonido no sustituye la mastografía. Y bueno, para toda regla hay una excepción. Las pacientes que tienen familiares cercanos con cáncer de mama, llámese hermanas, mamás, se tienen que checar 10 años antes en lo que fue diagnosticado en su familiar. Es decir, si a mi mamá se lo diagnosticaron a los 40, pues yo me tengo que empezar a checar a los 30. La que sigue, por favor. Dilemas y controversias, lo que hablábamos de la radiación. La mamografía equivale en esta literatura a 24 semanas de radiación que yo voy a recibir por pasearme en la calle. O sea, de la radiación normal que yo recibo en el sol es lo que equivale a una mamografía, es decir, realmente nada, o sea, 24 semanas. Algunos artículos mencionan que inclusive son 7 semanas de radiación del sol. ¿Qué pasa con una tomografía? Una tomografía equivale a 1.3 años de radiación que yo iba de por sí a recibir. Entonces, como verán, la mamografía es de las menores estudios radiológicos que genera radiación. Entonces, el porcentaje de tener cáncer a expensas de que yo me radié haciendo la mamografía, pues la verdad es 1 en 1.000.000. O sea, ¿y qué es más normal? Venir a urgencias, me duele el abdomen, placa de abdomen. Y venimos por dolor de abdomen cada, no sé, una vez al año por lo menos, y nos estamos radiando igual que radiándome en una mamografía. Y lo que algunas pacientes piden es que se les ponga el collarín, que porque yo siempre les comento eso, pero es que, digo, sí me impactó que en el programa La Rosa de Guadalupe pusieran que le dio cáncer de mama o cáncer de tiroides a partir de estas pruebas. Entonces dices, nomás estás desinformando a la gente. Entonces, ¿qué venían las pacientes? Pues venían a pedir el collarín. Realmente el estudio de mamografía inclusive es el único que no te pide tener la pared plomada, porque la radiación dispersa no existe. La radiación únicamente se va a la mama. Entonces, ¿qué va a pasar con el collarín? A mí me va a estorbar como radiólogo y lo que voy a hacer es que te voy a pedir más proyecciones. Porque si aquí me tapó un cachito y aquí me tapó un cachito, no pudiste subir bien el brazo, pues te voy a radiar más por el hecho de pedirme el collarín. Entonces, eso, o sea, la toma de mastografía no incrementa el riesgo de tener cáncer de tiroides. Y es lo que le comentaba, hay otros artículos que manejan que la mamografía son 7 semanas de radiación del sol. Otros dilemas y controversias es que pues, no se detectan todas las pacientes. Sí, puede dar falsos negativos desde un 20 a un 35%. ¿En qué pacientes sucede más esto? En las pacientes, como comentaba Iván, que tienen mamas densas. Es decir, tienen mucho tejido y es tanto el tejido que se nos esconden las lesiones. Entonces, por eso también esos pacientes están en mayor riesgo.
Entre más tejido, pues más donde pueda crecer y donde se nos pueda esconder un cáncer. Pero sí, o sea, lo que sí es un hecho es que la detección temprana del carcinoma reduce en un 30% la mortalidad. O sea, estos estudios realmente son significativos para un tratamiento, inclusive evitar muertes. Sí hay falsos positivos, sí, evidentemente hay lesiones que se quedan entre azul y buenas noches, no está totalmente sospechosa, pero no me deja tranquila, la biopsiamos y sí, resultó ser o un falso positivo o un falso negativo, pero lo importante de esto es que se está estudiando, se está descartando. Si no era muy sospechosa, bueno, ya le dimos un apellido a la lesión, es un fibroadenoma, punto, no te vamos a volver a seguir y todos estamos tranquilos. Pero si era algo más, lo importante es estudiarla. Y según la Sociedad Americana del Cáncer, alrededor de 1 a 10 pacientes que se realizó una mamografía necesitan más análisis. ¿A qué se refiere esto? A un ultrasonido. Hoy en día la verdad es que todos los gabinetes y en todos los hospitales preferimos ofrecer mastografía con ultrasonido porque el ultrasonido te complementa. No sustituye a la masto, pero sí nos da más información, sobre todo en las mamas densas. Una mama densa no se puede diagnosticar solamente con mamografía, hay que buscar más allá. De estas pacientes, solo un 8 a un 10% va a requerir biopsia. Pero una biopsia no significa que se asusten, porque de estos pacientes que requieren biopsia, solo un 20% resulta maligno. ¿Pero qué haces? Vas allá, estudias un poquito más allá para que tanto la paciente como nosotros médicos sepamos con qué lesiones nos estamos topando. Como comentaba Iván, pues estos son los tipos de mama: la mama grasa, la mama heterogéneamente densa y la mama muy densa. Como verán, es totalmente blanco. Ahí sí hay un tumor, pues la verdad es más fácil que se nos escape y es por eso que acudimos al ultrasonido. Si el ultrasonido aún así me dejara dudas, tenemos la resonancia. Y si la resonancia tenemos el PET, digamos que tenemos muchos estudios actualmente a que acudir. Y finalmente, pues la biopsia, ¿no? Que nos da, esa es la que nos da nombre y apellido, como siempre les digo a los pacientes, y a todos nos deja con más tranquilidad. Siguiente proyección. La mamografía no debe ser dolorosa. Muchos pacientes no se les hace porque les duele. No debe ser dolorosa, pero sí debe ser molesta. No estoy diciendo que no les va a causar nada, pero es un dolor que aguantan una vez, una molestia que aguantan una vez al año. O sea, hay pacientes que se depilan con láser y lo hacen cada mes y no aguantan una mamografía. Entonces sí, o sea, esto es para detección para nuestro cuerpo. Ahora, hago hincapié que no debe ser dolorosa, porque si es muy dolorosa lo están haciendo mal y deben de pedirle al técnico que lo hace que libere la mama, porque técnicamente debe molestar, pero no debe de doler. Y si, pues, como le comentaba, si existen molestias se puede esperar, y sobre todo se recomienda que no se haga en épocas de sensibilidad de la mama. O sea, todas sabemos que en cierta parte del ciclo la mama es más sensible. Entonces, cuando se prefiere que se haga la mama, tanto por dolor como para nuestra imagen, entre el día 7 y 14. Porque la mama que está o después de la ovulación o que ya va a menstruar es una mama más congestiva y llena de agua y por lo tanto más sensible. La que sigue, por favor. Y finalmente quisiera comentar que nosotros realizamos 4 proyecciones convencionales, 2 en cada mama, que es el aplastamiento de arriba para abajo, y el aplastamiento que es la antromedial oblicua, ¿no? Que es como de ladito con el bracito elevado. Sin embargo, si alguien les pidiera más proyecciones, no está mal. Es decir, si lo que hacemos nosotros es que las mastografías las vemos en vivo. Si yo veo que me queda duda en algún área, se piden más proyecciones. Existen más proyecciones, con magnificación, roles, laterales. Todo esto es para salir de dudas en el tejido. Entonces, si llega la técnica y le repite o le toma una muestra, no quiere decir que la hayan tomado mal, quiere decir que hay que seguir estudiando un poquito más el tejido. Y las pacientes que tienen implantes, es importante que sepan que el implante no se rompe. Está corroborado que no se rompe, y al contrario, son dobles proyecciones, con el implante y luego desplazando el implante hacia atrás. Y por último, digo, esto lo comento porque muchas pacientes se asustan cuando les dicen que su estudio salió categoría 4, 3, 2, porque ellos creen que tengo un estadio 2 de cáncer. O sea, no. O sea, es importante que sepan que de entrada una categoría 0 no quiere decir que sea un mal estudio. Quiere decir que se estudió y se vio que se necesita más información y se necesita un estudio complementario. Eso significa la categoría 0, pero la categoría 0 existe porque es real, o sea, y no quiere decir que te hicieron mal el estudio, quiere decir
que ya lo estudiaron muy bien y les queda duda. Entonces, al quedar duda necesitamos un ultrasonido o otra prueba de imagen. En la categoría 1 es que no tengan nada, ni calcios, ni quistes, ni fibros, ni nada. Realmente, pacientes que caen en categoría 1 es muy raro. Casi siempre alguna tiene un quiste o alguna calcificación vascular. Las calcificaciones son muy frecuentes en pacientes y las de sospecha son aquellas que están en cúmulos, en grupos de más de 5 calcificaciones en un espacio de 0.5 a 1 centímetro. Pero fuera de eso, las otras raras todas las calcificaciones son normales, son benignas y por eso ya caen en un hallazgo benigno. Probablemente benignos son las pacientes en categoría 3. Estas pacientes las vamos a seguir por 2 años cada 6 meses, donde nosotros, tenemos un nódulo, el nódulo no se ve sospechoso, sin embargo, yo no conocía ese nódulo, ¿no? Entonces yo tengo que documentar que ese nódulo no parece sospechoso, pero que tampoco cambia en un lapsus de 2 años. Al no cambiar en un lapsus de 2 años, se vuelve ya puedes tener la certeza que es benigno y volvemos a el seguimiento anual. 4 son las categorías de sospecha, esas todas se biopsían. 5 es altamente sugestivo de malignidad, si tienen un 5 pues es cáncer hasta no mostrar lo contrario. Y un 6 es las pacientes que ya seguimos, sabemos que tienen un cáncer, pero le están dando terapia y nosotros tenemos que comprobar si está disminuyendo el tumor o no está disminuyendo el tumor. Pero son, digamos que, diagnósticos, no son etapas de cáncer. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda. Doctor, es que hace ratito hablaba la doctora de que cuando te depilas, bueno, con láser, podría ser un factor de riesgo, o no sé, he escuchado tanto el antitranspirante o el brasier con varilla. De hecho, tengo una plática de mitos y leyendas sobre cáncer de mama, luego se las paso, pero... Me refería al dolor, aguantan ese dolor. Pero bueno, ya que tocó el tema, y dije, bueno, Sí, igual Sí, no, de hecho hay y- muchos otros mitos que se llevan a cabo sobre el cáncer de mama, sin embargo, la mayoría son eso, mitos, ¿no? Por ejemplo, cuando les diagnostican cáncer de mama, se acercan a la estufa, no, te hace daño, ¿no? La radiación del horno microondas también te hace daño. Eso no es cierto, pues no se ha demostrado. En fin, les voy a hablar acerca de un poquito, ya les dijeron cómo es más o menos el escrutinio. El escrutinio o la detección temprana, ese diagnóstico, es con una mamografía, ultrasonido, lo que ustedes quieran. Pero el médico le tiene que hacer una historia clínica a la paciente, le tiene que preguntar algunos síntomas, signos importantes acerca de su mama, algunos hallazgos en la familia, por ejemplo, si hay antecedentes de cáncer familiar o no, algunos hallazgos desde el punto de vista ginecológico, has menstruado tempranamente, has menstruado tardíamente, has amamantado a tu niño, cuántos hijos has tenido, todo eso es importante para la historia clínica de la paciente con antecedente de alguna lesión en mama o que quieras hacer el escrutinio. ¿Me das la que sigue, por favor? Bueno, ya les dijo la doctora que la detección, la mayoría de los tumores habitualmente se detectan desde el punto de vista de la exploración arriba de 1 a 2 centímetros, por lo tanto no nos gusta que detectemos así los tumores. Sabemos que hay que hacerlo convencionalmente en casa, una vez al mes al menos, a partir de los 25 años o 10 años antes del nacimiento del primer cáncer de mama en la familia, pero nos gusta detectarlos por imagen, cuando son asintomáticos, cuando ni siquiera se pueden sentir, cuando son menores a 1 centímetro, porque eso se curan todos. No es ultrasonido, no me voy a meter acerca de lo que dijo TT. Next. Son varios tumorcitos. Bueno, ¿qué dicen las guías? Ya lo dijo la doctora, ¿no? Esta es la guía antes del 2012, como dijo la doctora, una vez al año tengo que hacerme mi mastografía y idealmente ultrasonido a partir de los 40 años, una vez al año. Esos son el resto de guías internacionales que hay, más o menos todas son muy similares, ¿no? Next, ¿no? Pues el tratamiento, bueno, el tratamiento lo hemos llevado a lo largo del tiempo, ¿pasa la previa? Con muchas circunstancias. Necesito que sepan algo del tratamiento porque es muy importante que también se quiten el miedo al tratamiento. Mucha gente lo sataniza. No, tienes cáncer de mama, es lo peor del universo. Se te va a caer el cabellito, te van a quitar la mama, te van a mutilar, te van a dar un tratamiento con radioterapia que te va a quemar, te va a pasar muchas cosas feas, pero lo cierto es que no, a largo plazo cada vez hemos mejorado en el tiempo y mientras más expertos somos, un equipo multidisciplinario, más fácil es tratar a los pacientes con terapias conservadoras que
que habitualmente mutilan menos a las mujeres. Por ejemplo, tenemos cirugías ya muy pequeñitas que llaman cuadratectomías, donde solo se quita un pedacito de la mama y no se mutila toda la mama. O tenemos reconstrucciones inmediatas, en donde quitas toda la mama, le dejas su piel y su pezón y nada más le pones una prótesis, por ejemplo, y la mujer se queda hasta con mejores todavía, ¿no? La quimioterapia, tenemos medicamentos que evitan los efectos adversos y cada vez somos mejores, así como la radio, técnicas más sensibles, más pequeñas, de menos duración, que son menos tóxicas para el cuerpo y habitualmente son puntuales, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del tratamiento. Y este es un esquema de sobrevida de las pacientes, en donde yo les muestro cómo vivían antes, en el 70, 79, 74, 79, las pacientes vivían aquí con cáncer de mama. Esta es en etapa avanzada, pero ha sido significativo a lo largo del tiempo y cada vez viven más. Por ejemplo, una mujer ahorita, inclusive tiene metas, puede vivir hasta 7 años. Y antes, con el 79, no vivían ni 24 meses. De hecho, el 50% está aquí a 12 meses. Un poquito más. Entonces, ahora hemos ido mejorando y cada vez somos mejores en cáncer de mama. Tenemos mejores tratamientos. Ahora, nosotros tenemos varios objetivos y tenemos que tomar todo esto en cuenta. Esto ya es para algo más avanzado. Sin embargo, les puedo decir que tomamos los oncólogos, como equipo multidisciplinario, todos estos argumentos. Y si la mujer me dice, doctor, tengo miedo de quitarme toda la mama, me gustaría que me quitaran nada más un pedacito de la mama, ¿se puede? Desde el punto de vista oncológico, de tasa de curación es lo mismo. Entonces, todos tenemos que tomar en cuenta las decisiones de la paciente, inclusive, para tomar una mejor decisión personalizada al tratar el caso, ¿no? Entonces, de las cirugías que eran antes, en donde eran cirugías radicales, vean cómo es, ¿no? Es una cirugía radical de mama, Halsted, literal, quitaban todo, hasta el pectoral, todo el músculo. Era una cirugía bastante devastadora. Hasta ahora, las cirugías conservadoras donde solo quitan un pedacito del cuadrante de la mama. Entonces la mujer conserva su mama, ¿no? Relevo ganglionar, bueno, ahora los tumores yo los puedo detectar a dónde se quieren ir. Y cuando es un tumor muy pequeñito, le inyectan un medio especial que se calienta el ganglio y yo nomás le puedo quitar ese ganglio. Y habitualmente si está afectado, entonces le quito más, y si no, nada más le quito un ganglio y entonces ya la mujer ya no se le hincha la mano, ya no tiene linfedema, no sé si tienen escuchado. Entonces ya cada vez somos mejores, ¿no? Next. Miren, el tumorcito va, se pone en un ganglio y el primero eso lo quitamos. Si está afectado, entonces le quitamos todos los demás, si no está afectado no quitamos nada. Y es nada más quitar un pedacito del ganglio, es una cosita chiquita. Tenemos reconstrucción mamaria. A veces la mujer queda así, pero después de un tiempo de tratamiento con un expansor, trabajo del cirujano plástico, esta mujer casi conserva su mama como la tenía. Entonces, de estar así, puede mejorar así. O sea, hemos ido avanzando en la medicina, específicamente en reconstructiva, ¿no? Les decía que nuevas técnicas de radioterapia que son cada vez más puntuales y afectan menos al pulmoncito, al corazón, que son órganos que estaban cerquita. Ahora somos puntuales y ya no dañamos otra cosa más que la mama y el hecho donde se encontraba la mama. Y avances en la quimioterapia, fíjense el número de drogas en el 50, ahorita en los 90 y actualmente hay 5.000 drogas que se están probando en todo el mundo. 5.000 medicamentos para cáncer se están probando en todo el mundo. Entonces, tenemos muchísimas más cantidad de drogas actualmente disponibles. Y lo que podemos lograr con la quimioterapia, por ejemplo, si una mujer tiene un tumor bastante grande que no se pueda quitar de inicio, ustedes pueden ver el tumor allá, 22 centímetros cúbicos de tamaño del tumor en esa zona. Cuando yo doy quimioterapia, por ejemplo, antes de la cirugía y luego pequeñito, a veces, después de 4 ciclos, pueden reducir hasta casi un 90% de las veces. Entonces la cirugía, imagínense cómo es, de hacer una cirugía de toda la mama, tú le salvas la mama a la mujer y nada más le quitan ese pedacito. ¿Sí me van a entender? Entonces muchas veces no se asusten si les comentan, oye, me van a dar quimio antes para hacer pequeño el tumor. No les va a pasar nada. De hecho, habitualmente les va mejor si empezamos con quimio neoadyuvante, porque podemos, en más o menos el 30% de las pacientes, desaparecer el tumor. Les tienen que quitar el pedacito donde estaba el tumor. Pero, imagínense, si se les desaparece, la tasa de sobrevida de las pacientes si les desaparece completo, es mejor la sobrevida que si les quedó un poquito de tumor residual. Entonces te sirve también para ver cómo le va a ir al paciente en un futuro. Entonces la quimio antes no se asusten, la quimio es para reducir. De hecho ahorita tengo los familiares de un pacientito que es otro tipo de tumor, pero es lo mismo, la quimio trata de hacerlo pequeñito y les va a mejorar a largo plazo. Entonces,
Conclusiones de cáncer de mama en general. El cáncer de mama es muy importante, es un problema de salud mundial y en México. La prevención y la detección oportuna son muy importantes. La prevención se puede llevar a cabo en este hospital, tenemos la manera de detectarlo, sobre todo en pacientes con antecedente de cáncer familiar, ¿no? La exploración y mastografía son súper importantes, son su mejor arma, utilícenla, vayan con su experto. Tenemos una clínica especializada de cáncer de mama acá, donde hay ginecólogos de alta experiencia, donde hay una doctora que tiene experiencia vasta en cáncer de mama, y bueno, hay un equipo atrás, que ya es cuando tengan el diagnóstico, que estamos esperando tratarlas de manera consensada, ¿no? Y bueno, acudir a evaluación médica frecuente. Si hay alguna preguntita de la mama que no nos gusta, pues acudan a su profesional más cercano. El tratamiento oportuno mejora la sobrevida y bueno, actualmente también hay avances en el tratamiento para que no tengan miedo, ¿no? Y gracias. ¿Preguntas? Entonces, Ese tipo de examen que decía que se puede hacer a través de la sangre, ¿cómo se llama o cómo se pide? Es un estudio molecular, eso lo tienen que pedir a los expertos en persona, pero eso es para pacientes de riesgo. Solamente. O sea, si alguien me dice, doctor, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi hermana tuvo cáncer de mama, las dos empezaron antes de los 50 años y yo tengo una abuelita, ahí hago el estudio porque a lo mejor no nada más le quito la mama enferma, le quito la otra para prevenir en un futuro otro tumor. No sé si me va a entender. Ahí sí se puede prevenir un cáncer de mama. En pacientes de alto riesgo, familiar sobre todo. En los pacientes esporádicos, habitualmente no se recomienda, a menos que haya un factor de alto riesgo. Mujeres jóvenes, tumores múltiples o en ambas mamas, muchos antecedentes de cáncer familiar o varios antecedentes de tumores en mí misma. Por ejemplo, tuve un cáncer de ovario a los 25 años. Temprano me lo quitaron, me curé y después empiezo con una bolita en la mama. Ahí tienes que pensar que es una paciente que pueda tener una alteración genética. ¿Hasta aquí estoy bien? Uno de los antecedentes era la menarca temprana. Antes de los 11 años. O sea que yo empiezo a arreglar a los 9, a los 8, ¿no? Ese es un menarca temprano. Imagínense, ¿no? Eso quiere decir que el cuerpo de la mujer está expuesto a más hormonas. El cáncer de mama es hormonodependiente en la mayoría de las ocasiones, 80% de las veces. Entonces, si ustedes tienen exposición a hormonas mucho tiempo, por ejemplo, que empiezan a arreglar a los 8 años y terminan de arreglar hasta los 55, entonces tienen mucho tiempo de estar con hormonas propias, eso les da un factor de riesgo. Por ejemplo, como les dije, tomar terapia de reemplazo hormonal. Oye, pues yo estoy en la menopausia y me empecé a tomar mi medicamento y me siento súper bien y llevo ya 10 añitos, entonces tengan cuidado porque esos pacientes son los que tienen más riesgo. Es ahí cuando la opinión del experto, sobre todo un ginecólogo, tiene que llevar un seguimiento un poquito más pegado con la paciente porque tiene más riesgo de presentar cáncer de mama. O sea, ese tipo de cositas ustedes las deben saber. Y es que a veces los ginecólogos dicen, no se preocupe, por ejemplo, en el caso de menopausia, pues dice, las hormonas son inocuas. Ajá. Sí, son inocuas cuando lo utilizan menos de 5 años. O sea, digamos, ¿no? Se supone que la terapia de reemplazo hormonal es para evitar que la paciente tenga demasiados síntomas. Síntomas de bochorno, de descalcificación de los huesitos, de dolor, de resequedad en la piel, de alteración en las mucosas, para mejorar los síntomas de la mujer, para tener más energía, ¿no? Para mejorar el líbido, son muchas cosas. Pero, si esto está, y evitar los bochornos y demás, ¿no? Pero si esto está haciendo deleterio, yo tengo 10 años tomándola, tengo que tener en cuenta de que estoy exponiéndome, porque no es lo normal. El cuerpo tiene un límite, ¿no? Entonces, eso, un tejido dañado en la mama, por ejemplo, un tejido mutado, puede agarrarlo como un factor de crecimiento y se forma un cáncer de mama. Doctor, una pregunta. Un factor de riesgo ya nos había comentado que puede ser con cáncer de mama, pero por ejemplo mi abuelita falleció de cáncer en la piel. ¿Puede ser un factor de riesgo para mí? No, el cáncer de la piel habitualmente se asocia a los rayos ultravioleta del sol, a la exposición del sol. Entonces, principalmente el factor predisponente en ese tipo de tumorcito es el sol.
Si yo me expongo al sol durante mucho tiempo, más de 10 minutos al día, y no uso bloqueador solar, tengo riesgo de presentar entre los 60 y los 80 años mucho mayor cáncer de piel que otro tipo de paciente que no se expuso más de 10 minutos durante cada día de su vida. Acuérdense que la radiación ionizante del sol es acumulativa y puedo yo haberme radiado poco, digamos, o expuesto poco al final de la vida, pero si en la juventud estuve todo el día en el sol y eso, pues, ocurre lo que tiene un riesgo también en el futuro de presentar. Por eso ven a los viejitos con muchas manchitas. Oye, pero es que ya ni sale el sol, ya hace como 10 años que no sé, pues sí, pero estuvo expuesto mucho tiempo, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Yo, por ejemplo, Charlotte, ¿no? Que tiene 5 años. Por parte de su papá paterno, hay muchos familiares que han tenido cáncer. Sí, papá, no, abuelo paterno. Sí. Abuela, bisabuela. O sea, ajá, pero es de ese lado, ¿no? De los familiares. Hay muchos familiares, o sea, tíos, abuelos, su ¿Y cánceres de bisabuela qué? y demás. ¿Sabes? De matriz, de mi esposo de riñón, ¿A qué edades? mi esposo a los 63, la abuelita falleció a los 50, o sea que los tuvo yo a los 40 y tantos de matriz, y tiene una tía ahorita con cáncer, tiene 58 años. Sí tiene riesgo. Y su abuela, o sea, paterna, tiene unos como, pues no son tumores, sí, más bien es gármen de las bolitas de neomas o no sé qué. Los abuelitos se les gustó, se los han quitado porque son benignos. ¿Papilomas? Ah, sí, sí. ¿O fibromas? Y cáncer en la piel. Bueno, Sí, por el tipo de color de piel y todo esto. No, yo creo que sí tiene un poquito de riesgo, valdría la pena buscarlo en la persona que tiene cáncer ahora. Es el caso índice. Entonces, si alguien tiene cáncer, por ejemplo, de endometrio de edad joven, 50 años es joven, hacerle un estudio de sangre a ella. Fue la abuela que falleció, pero la hija de ella ahorita tiene cáncer, que ahora parece ser que es. Está bien, pero también, o sea, llama mucho la atención la edad. Ajá. 50 años y que tienen múltiples Sí. familiares. Entonces yo creo Sí. que a ella sería primero hacer el estudio a ella, porque es el caso índice, y si lo tiene, buscarlo en toda la demás familia, que tenga consanguinidad, ¿no? Tus hijos, tu esposo, a tu esposo, toda la familia que está alrededor de la sangre de ella, tendría que hacerse el estudio. Pero primero el paciente. ¿Alguna otra? Cuando ha habido varios quistes en los ovarios y algunos de esos se han reventado por sólidos, pero han causado bastante sangramiento y eso, ¿hay posibilidad que también en las mamas? No, realmente los quistes no son malignos. Cuando tú tienes como tal un tumor de ovario, ahí es diferente, sobre todo a edad temprana. Las mujeres con BRCA1 y BRCA2 pueden tener antes el cáncer de ovario y luego después el cáncer de mama, pero habitualmente es cáncer, o sea, no es un quiste. Un quiste puede ser complejo o complicado y habitualmente son lesiones benignas. Pueden sangrar o no sangrar, pero son lesiones benignas. Se quitan y habitualmente el problema se acabó. El cáncer no. Habitualmente, si tú documentas un cáncer de ovario en una etapa temprana, híjole, casi siempre jura que se puede relacionar a BRCA y hay que verle las mamas, hay que hacerle un análisis molecular. Pero cáncer es diferente. Entonces, escrutinio, cáncer de mama, mastografía Papa Nicolau, salvan vidas. Escrutinio en mujeres, también el Papa Nicolau salva vidas. La citología cervicovaginal salva vidas, por favor háganselo también. En mujeres arriba de los 50 años y hombres arriba de los 50 años, una colonoscopía. En hombres, el antígeno prostático específico. Y en las personas que fuman mucho, arriba de 15 cigarros al día por más de 15 años, una tomografía de tórax. Esos son los análisis, los estudios que salvan vidas en cáncer. Ahorita nada más tocamos cáncer de mama porque es el mes y esto, pero hay muchos otros estudios que salvan vidas. Entonces, esos estudios hay que saberlos muy bien. 3 o 2 deditos, los del medio, y van a palpar esta mama como habitualmente ustedes se palparían su mama. Y van a tener que detectar, todas las mamas, las 3 tienen nódulos. Obviamente, entre más grande la mama, como sucede en cualquier paciente, y hasta para nosotros, es más difícil detectarlo. Las mamas pequeñas es más fácil de detectarlo. Pero entonces, aquí va a ser como el ejercicio práctico. Las 3 mamas tienen nódulos y tienen que detectar dónde están los nódulos.
Aquí el ejercicio es importante, sobre todo ir en una misma dirección para que no se nos pierda nada y saber a qué profundidad están palpando. Porque bueno, si ustedes hacen así, no van a palpar nada. Entonces, cuando lleguen a detectar el nódulo, ustedes van a decir, yo no me palpo así. ¿Por qué? Porque entonces no se están palpando bien. Entonces, para que empiecen a aprender cómo se palpan las manos. 2 o 3 deditos del medio y con las yemitas.